FM Sueños 92.1. Información imprescindible para entender lo que nos pasa. 20 minutos sobre Pueblo Ester, va a comenzar a lloviznar, serán 0,1 milímetro, luego seguirá seminublado y 2 o 3 horas después caerán de vuelta 0,1 milímetro y luego mejoramiento temporario quizás hasta media tarde. El comentario es que durante toda esta semana, por lo menos hasta el día viernes, vamos a tener algunas de estas características de tener probabilidad de precipitaciones muy suaves, muy pequeñas en intensidad y en cantidad. Hacia el día miércoles es el día que sobre Pueblo Ester hay más probabilidad que precipiten entre 5 y 10 milímetros. Así que la situación de esta semana no tiene, de algún modo, en cantidad de agua nada que ver con las otras semanas de febrero. La situación, más lluviosa de Argentina en antes de ayer, hoy y en los próximos días, es una zona que normalmente es muy árida, que es la zona de Cuyo y la zona del noroeste argentino. Así que nada que ver la región pampeana y la región de Pueblo Ester, va a tener simplemente inestabilidad y mejoramientos temporarios. Y la cantidad de lluvia muy pequeña, pero claro, hay un problema. Digamos que hay varios problemas. Uno de ellos es la calzada resbaladiza, lo que significa que los automovilistas y camioneros tienen que tener más precauciones en el conducir y en su capacidad del vehículo de frenar. Claro. Y las banquinas van a continuar húmedas y algunas barrosas. Y por otro lado, para la agricultura y la ganadería, este tiempo es, provechosa, o negativa para algunas enfermedades de los cultivos. Así que esas son las dos características que puede producir esta semana de ligeras lluvias. Con respecto a las temperaturas, estamos muy, muy bien, porque las máximas van a subir un poquito más y durante toda la semana estaremos con máximas entre 29 y 31 grados. Así que en el sentido de las temperaturas vamos a estar muy, muy bien y exactamente lo que se pide al verano astronómico que estamos atravesando y no estaremos soportando ni frentes fríos ni viento norte, ambos negativos. Las temperaturas son bastante ideales. Incluso a mitad de diciembre y hasta lo que fue fin de año no podíamos creer el calor que hacía. Algunos no lo podíamos creer, seguramente es normal dentro de lo que es toda la historia del clima, pero hoy la gente pregunta lo contrario. Dice, en febrero, ¿hace cuánto que no teníamos un febrero con temperaturas tan agradables? Porque realmente no hizo calor todavía en febrero prácticamente. Pero si nos ponemos a pensar, aunque es un dato un poco corrido, se va corriendo en el mes, son los carnavales. Si bien hemos tenido carnavales en los últimos 30 años con temperaturas altas, hemos tenido carnavales que nos hemos estado mojando con pullover. O sea, febrero es lo que se denomina el comienzo de la condensación. O sea, todo el hemisferio sur comienza el proceso de ir hacia el invierno, que es perder temperatura, y eso hace que el ciclo del agua tenga estas conductas. Respecto de, si bien Pueblo Ester no estuvo tan afectado por anegamientos e inundaciones, que si bien las tuvo, en algunos lugares de la región pampeana, incluyendo Córdoba, Entre Ríos, hubo inundaciones y anegamientos, y entonces uno es como que dice, pero ¿cómo? ¿Nos podemos inundar? Y entonces el comentario para no traer datos es traer los famosos alteos de los ferrocarriles. Entonces uno puede decir, entonces qué inteligentes que eran
las empresas belgas, francesas e ingleses en la construcción de los ferrocarriles que previeron. En realidad, ellos usan lo que se sigue usando en la actualidad, que es la búsqueda de un registro de lluvias de probablemente 10 años. Y también las trazas de los caminos se hacen con un antecedente de 10 años. Entonces, cuando, por ejemplo, la línea férrea más importante de Argentina, que es la que hacía Rosario-Buenos Aires, que prácticamente se terminó antes de 1890, o sea que la línea del ferrocarril central que pasa cerca de Pueblo Ester fue construida casi 20 años antes de realizarse la localidad. Y el alteo que tienen esas vías corresponde a los 10 años de lluvias de entre el año 1870 y 1880, que llovió mucho más que en la actualidad, cosa desconcertante para la inmensa mayoría de los ciudadanos que piensan que todo ahora es mucho peor y que antes todo era bondadoso, tranquilo y que no pasaba nada y que la gente la pasaba bomba. Eso es muy falso, muy, muy falso. Lo que les exigió a las empresas, para hacer el alteo hay que hacer un terraplén, y a su vez los puentes tienen que tener la altura, o sea que los ferrocarriles fueron construidos en el mismo periodo que estamos atravesando ahora, que son estos 50 años entre 1970 y 2020, y los ingleses, franceses y belgas lo atravesaron entre 1870 y 1920. Como los caminos se hicieron en el periodo seco, entre 1920 y 1970 están todas las consecuencias de el cálculo que se hizo en un periodo seco, y cuando vinieron las inundaciones, los caminos se sepultan, los caminos se rompen los puentes, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado en la autopista Rosario-Buenos Aires, que se inauguró en 1978, y entonces como que la autopista contradice lo que yo estoy diciendo? Bueno, ¿qué es lo que pasó en la autopista Rosario-Buenos Aires? La hicieron de la peor manera posible. Y entonces en San Pedro estuvo inundado y anegado las 4 vías durante prácticamente 3 días. O sea, que todo lo que yo he dicho del ajuste a los 10 años anteriores de precipitaciones no lo hicieron con la traza de la autopista Rosario-Buenos Aires, que su fabricación se hizo en este ciclo húmedo, con prácticamente 8 años que ya tenían de antecedentes de enormes inundaciones. O sea que a veces la capacidad de negligencia de los equipos técnicos de esa vialidad del año 1978 hizo posible semejante engendro que se nos inunda y se pierden muchísimos bienes económicos y se impide el tránsito por la autopista. Saben ustedes que en esos días que estuvo cortada la autopista, los vehículos tenían que pasar por el puente Rosario Victoria y hacer los tramos entrerrianos y bajar por el puente y Zárate Brazo Largo. Así que esas son las consecuencias de los salteos mal resueltos. Mira, Luis, acá, perdón que te interrumpa, en Pueblo Ester más o menos pasa lo mismo, digamos. Hay barrios en Pueblo Ester donde se inundan fácilmente y la culpa no es de la lluvia, sino de las personas que tenemos nosotros. Un barrio específicamente aquí en el pueblo donde cada vez que llueve se inunda. Y eso tiene que ver con la gente que realizó el loteo. Por eso que los archivos de los periódicos que se comenzaron a editar en el siglo XIX deberían estar en la punta del dedo de la computadora de un periodista, que cuando yo, por ejemplo, estoy diciendo esto y un periodista dijera todo lo que está diciendo Blota debe ser falso, lo voy a corroborar, y que entonces con una simple tecla pudiera acceder a los archivos digitales de los diarios, porque si no están esos archivos digitales, se miente, se falsea y se invisibiliza
con consecuencias que no son agradables, porque se coloca en la población la idea falsa que no hay modo de protegernos porque todo va a ser nuevo. Entonces eso no es así. Es realmente muy peligroso que no tengamos los archivos digitales, porque uno puede decir, archivos digitales cuesta muy caro, ¿por qué no venís a la base del diario para leerlos? No son de libre acceso. Los archivos físicos de los diarios no se los puede acceder. Imagínense una hoja de diario del año 1868. No. Esa hoja está cristalizada y si usted la llega a doblar, se quiebra en 15 pedacitos. O sea que los archivos físicos están guardados, pero nadie digo entre comillas, puede acceder a ellos. O sea que es fundamental que los periodistas tengan el acceso irrestricto a todo lo que le ocurrió a la sociedad, no solamente a las lluvias, las tormentas, las inundaciones, las temperaturas altas o bajas, que por supuesto que es un archivo increíblemente poderoso para desmentir cualquiera de las barbaridades que se dicen ante cualquier inundación, poderosa o no, que ocurre en la región. Todo es la primera vez que caen rayos, es la primera vez que caen este tamaño de piedra, es la primera vez que el río Paraná levanta esto. Todas falsedades. Y sí, la Tierra tiene miles y miles y miles de años de historia. Y a su vez tienen los diaritos del siglo XIX, porque uno puede decir, bueno, pero para buscar de hace 600 años no había un diario, entonces me hago el gil, pero lamentablemente no te podés hacer el gil porque el diario se empezó a publicar en 1867. Claro. Y con esa pequeña cantidad de años, creo que ya alcanza para disuadir cualquier relato falso de que todo es nuevo. Sí, ni hablar de todos los años que no entraron en ese registro. Pero con eso te puedo asegurar que alcanza. Claro, cuando el periodista ingresa al portal del Servicio Meteorológico Nacional, encuentra que las estadísticas comienzan en 1960. Y cada mucho tiempo el servicio se anima a publicar estadísticas de 1906. Todas esas estadísticas son insuficientes. Ahí sí que son insuficientes. 1906 es increíblemente pobre tener datos hasta 1906. Hay que tener datos del fin del siglo, porque justamente al finalizar el siglo XIX ocurrieron cosas horrorosas que parece que no nos queremos acordar y hacerlas desaparecer. Pareciera, en realidad no es así. Es simplemente ignorancia, impericia, no es que tengan un plan de sabotaje para nada, es simplemente inacción, no me importa, pero la información está guardadita y bueno, eso es lo que quería comentarles, de que esto que está ocurriendo y lo que ocurrió con el alteo del ferrocarril es un testigo fantástico de qué fueron las cosas que ocurrieron en esos años. Moraleja, entonces no hay que sorprenderse con lo que pasa hoy en día y remitirse a la historia como para entender un poco. Y hay que prevenirse, claro. Por ejemplo, todo este tema de los arroyos y los ríos de montaña, creo que hasta en escuela primaria tendrían que decir que el río Paraná es un río de llanura, previsible, tarda semanas en levantar altura, pero eso es la realidad de la Argentina es muy montañosa, entonces cuando el turista va a esos lugares, lo primero que tiene que hacer es hablar con los lugareños. Por eso es que es muy preocupante cuando los lugareños sufren, porque vieron lo que ocurrió en Catamarca, en La Rioja, que al destruirse los puentes, el río cambiaba de dirección y los atacaba por otro lado a los lugareños. Pero normalmente los lugareños le dan consejos a los turistas de muy buena calidad. O sea, el arroyo y el río de montaña se respeta, porque en 20 minutos, con una tormenta que ocurrió 50 kilómetros aguas arriba, y que donde yo estoy hay sol, viene un ascenso con piedras, un ascenso del nivel de agua, y ahí hace un daño enorme sobre los turistas, básicamente. Así que creo que lo más importante es estar prevenido, escuchar a los lugareños, escuchar las radios también lugareñas, eso es muy importante. Bueno, Luis, muchas gracias, la verdad, también por hacernos pensar y razonar. Te agradecemos, te dejamos un abrazo grande y nos encontramos como todos los lunes. Y ante alguna cuestión especial,
nos volvemos a encontrar. Si no, hasta el día lunes. Un abrazo enorme. Chau, chau. Chao.